Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es canapés fáciles, unos canapés que para mi parecer lo tienen todo, son fáciles, rápidos, pero lo mejor de todo es su sabor. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y empezamos con el primer canapé y vamos a necesitar tortillas de trigo o las tortillas que a vosotros más os gusten. Si las queremos preparar en casa, perfectamente lo podéis hacer. Esta receta ya la tengo en el canal. Si queréis, abajo en la descripción o en el primer comentario os dejo el enlace de la receta por si quisierais echarle un vistazo y ver lo fácil que es preparar tu propia tortilla en casa. Vamos a cortar tiras de aproximadamente unos 2,5 centímetros de ancho. Yo le voy a dar el ancho que estáis viendo de la regla. Entonces cortamos. Esto va a ser un poquito también a nuestro gusto y a ojo. Cortamos así y este mismo paso lo voy a volver a repetir con toda la tortilla. Volvemos a colocar si queréis encima, ya no haría falta poner la regla si quisierais, pero la regla os va a ayudar a hacer más fuerza y que os salga más recto. Y una vez esas tiras las tenemos cortadas, voy a cortar alguna más y ahora vamos a preparar el primer canapé. Para el primer canapé vamos a necesitar fiambre de salchichón. Ahora que no os gusta el salchichón y lo queréis cambiar por otro tipo de fiambre, perfectamente lo podéis hacer. Tened en cuenta que el fiambre que elijáis que sea redondito para luego formar pétalos, porque vamos a formar una rosa. Ahora en la tira que hemos cortado le vamos a untar un poquito de queso crema, el queso crema el que más os gusta a vosotros, porque aquí en esta parte el queso crema, aparte de aportarnos sabor, lo que va a hacer es ser la función de nuestro pegamento. Entonces cogemos una loncha. Ahora esta loncha la vamos a cortar aproximadamente a la mitad, no llega a la mitad, un poquito menos. Entonces cortamos porque con la parte que nos queda abajo vamos a formar un cinturón, como un cinturón, una cinta para luego cerrar nuestro canapé. Mirad, os explico. Dejo esto aquí, que luego lo vamos a necesitar, y entonces cogemos la parte de abajo, doblamos un poquito y ahora una vez hemos doblado esta parte de abajo, volvemos a doblar hasta llegar al final, ¿veis? Y nos ha quedado perfecto nuestro cinturón. Pues esto lo apartamos para luego el final. Ahora vamos a coger la loncha que acabamos de cortar. Esperad, a ver, que me mancho. Y ahora vamos a coger 2 lonchas más del salchichón o del fiambre que hayamos elegido. Cogemos una más, ¿veis? Y entonces al ser que tiene una onda ese fiambre que he elegido, pues nos va a formar el pétalo. Por eso tened en cuenta que el fiambre que elijáis que sea redondito. Colocamos la tira de tortilla de trigo por la parte que tiene el queso, es la que vamos a colocar donde tenemos el fiambre, doblamos tal y como estáis viendo en la imagen y ahora le damos la vuelta porque le vamos a rellenar. Le vamos a rellenar bien fácil con una aceituna. Yo, por ejemplo, la aceituna que he elegido es negra, pero que os gusta más la verde, perfectamente lo podéis cambiar. Hasta incluso si queréis cortar un trocito de pepinillo, sería exactamente lo mismo. Vamos enrollando y sin apretar nada, que él vaya solito. Y aquí tenemos la primera rosa. ¿Habéis visto qué bonita? Queda precioso. Pues ahora con el cinturón, en donde hemos acabado nuestro canapé, colocamos una de las puntas. Vamos cubriendo todo nuestro canapé y aquí tenemos el primero, ¿veis? Así ese cinturón lo que hace es sujetar, se pega una punta con la otra y hace sujetar a nuestro canapé y no se nos abre y queda un bocado buenísimo, pero luego en la mesa súper vistoso. Vamos a preparar otro. Vamos a añadir un poquito de queso crema, quitamos el exceso, cogemos una loncha, cortamos algo menos de la mitad de la loncha. Así, si se deja. Ahora volvemos a repetir el mismo paso, hacemos el cinturón, doblamos un poquito ahí abajo en la parte nuestra y de nuevo una vez ya lo tenemos volvemos a doblar. Y tan fácil como lo que estamos viendo. Ahora cogemos la mitad de la loncha más otras 2 lonchas más. Otra más, a ver que no se deja coger. Así colocamos la tortilla
con el queso boca abajo que toque el fiambre y le dejamos de pétalo aproximadamente como un dedo, dedo y medio. Veis que dejo muy poco arriba, no dejo mucho para que el pétalo se vea mejor, se diferencie mejor. Entonces ahora doblamos, metemos el sobrante para adentro, nos va a dar también más volumen y va a ayudar a que el pétalo luego quede más bonito. Cogemos el relleno que hayamos elegido, aceituna negra, aceituna verde, un trozo de pepinillo, lo que queráis. Enrollamos, nada, suavemente, según va, no apretamos ni nada, que quede sueltecito. Llegamos al final, ¿veis? Queda pegado. Ahora cogemos el cinturón, rodeamos nuestro canapé con él. Y aquí tenemos otro, ¿veis? Súper fácil. Y mirad qué bonitos. Y el bocado es espectacular. Preparamos alguno más. Es que quedan de maravilla. Quedan perfectos y habéis visto que es súper fácil. Preparamos alguno más. Y nada, esto va a ser un visto y no visto. Colocamos la tira, doblamos, enrollamos y tenemos otro. Ahora vamos con el segundo canapé. Necesitamos anchoas y tomate cherry. Ahora, vamos a elegir de tostadas el pan que a nosotros más nos guste. Por ejemplo, yo he elegido este panecillo que es de tomate y también tiene un poquito de orégano, ajo. No sé si se aprecia bien en la imagen. Y ya este pan ya contiene sabor, ya tiene sabor, pero si queréis elegir otro tipo de pan o de tostada de estas chiquititas, perfectamente lo podéis hacer. Hasta incluso si tostamos pan en casa y le frotamos, por ejemplo, un poquito de tomate y le añadimos orégano y todo eso, lo metemos un poquito en el horno y también quedaría exactamente lo mismo. Este es comprado. Le vamos a añadir un toquecito de queso crema. Elegir el queso que a vosotros más os guste. Por ejemplo, este es normal, que queréis elegir que ahora hay queso crema de todos los sabores. El queso, por ejemplo, con sabor a salmón, le iría genial, porque el canapé que vamos a preparar es de anchoa. Entonces, colocamos un pegotito de queso, queso crema, un tomate cherry y ahora la anchoa la voy a cortar a la mitad, así como estáis viendo, a la mitad, a lo largo. Cogemos una de las mitades. Rodeamos nuestro tomate cherry. Vuelvo a hacer el mismo paso con la otra mitad. Volvemos así a abrazar a tomate cherry y al queso. A ver qué le coloco. Y otro canapé que tenemos, habéis visto, súper fácil y rápido. Y esto es una explosión de sabor. Cuando explota el tomate cherry con el sabor de la anchoa y el queso, esto es impresionante. Nada, súper fácil. Preparamos alguno más. Y aquí tenemos otro. Bueno, pues ahora viene otro que es muy refrescante, que está divino. Vamos a añadir 2 cucharadas de queso crema en un bol. Y aquí tengo pepinillos en vinagre. O sea, los que vienen encurtidos. Yo estos pepinillos que estoy utilizando en este momento son agridulces. Podéis utilizar el pepinillo que a vosotros más os guste. Lo vamos a cortar en trocitos bien chiquititos para que luego nos sea más fácil el montar nuestro canapé. Lo añadimos donde tenemos el queso crema. Y ahora a continuación vamos a añadir media cebolleta o 2 cucharadas de cebolla normal. Perfectamente, si quisierais cambiarlo por cebolla roja o morada, perfectamente lo podréis hacer. A continuación vamos a añadir ajo granulado y en este momento va a ser un poquito a nuestro gusto. Y lo mismo con el orégano. Y ya tan fácil como mezclar. Y como quien dice, tenemos nuestro segundo canapé. Para nuestro tercer canapé, que diga. Para el tercer canapé voy a volver a utilizar de nuevo los panecillos de tomate. Y ahora estos panecillos también lo vamos a terminar con salmón ahumado. Le quitamos, ahí le ponemos. A ver, quito esto de aquí que se vea bien. Añadimos una pequeña porción y ya os digo, es muy refrescante este bocado. El pepinillo, la cebolleta, queda impresionante. Ahora cogemos un trocito de salmón ahumado, enrollamos, tal y como estáis viendo en la imagen.
colocamos encima y ya tenemos listo otro canapé. ¿Habéis visto? Es que son súper fáciles y quedan en boca divino y en la mesa espectacular. Vamos a preparar alguno más. Volvemos a hacer lo mismo. Y ahora, vamos a preparar uno más con chorizo, para que veáis cómo queda el chorizo igual que hemos preparado el de salchichón. Entonces, untamos un poquito de queso crema en las tiras de tortilla de trigo, cogemos el chorizo, le cortamos algo menos de la mitad, perdonad, doblamos para formar el cinturón como hemos hecho antes, lo mismo, doblamos de nuevo y ya elegir la manera y forma y canapé que a vosotros más os guste. Ya os digo que yo no sabría elegir con cuál quedarme, por eso me quedo con todos. Doblamos, ¿veis? Y ahora le damos la vuelta, rellenamos. Yo voy a rellenar, como he abierto las aceitunas negras, las voy a aprovechar y voy a seguir rellenando con aceituna negra. Pero podéis rellenar con lo que queráis, hasta incluso se me ocurre con un pegotito de paté, tanto en el salchichón como en el chorizo, le va ideal. Y aquí tenemos otro, pues preparamos alguno más de chorizo y aquí ya los tenemos todos. ¿Habéis visto? Nada, canapés fáciles, con ingredientes que son fáciles también de encontrar, vistosos luego en nuestra mesa cuando la vistamos de Navidad. Nada, y a disfrutar de ellos. Mirad qué maravilla. Es que es muy fácil y muy vistoso, pero es que luego a la boca es que son canapés de no parar. Nada, unos canapés que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.